Pero sin embargo, en el interior de la industria petrolera yo creo que es necesario hacer mucho más eficientes los recursos que tenemos. Y decimos esto porque la primera medida que hay que tomar en el interior de la industria petrolera, bueno, es eliminar los gastos suntuosos que existen todavía por todas partes. ¿Cuáles son esos gastos suntuosos? Entonces, fíjate, tú encuentras hoy que un gerente en Petróleo de Venezuela, bueno, tiene asignado un vehículo que cuesta 100.000 bolívares diarios. Esos son 3 millones de bolívares al mes. Todos los gastos pagos, alquiler de lanchas y remolcadores donde se pagan 15.000 dólares diarios por el alquiler de esas unidades cuando nosotros tenemos unidades propias. ¿Y por qué no se alquiler usan? de taladro. Entonces, fíjate, eso contrasta con la situación de los trabajadores petroleros del país. Nosotros debemos decir que la situación salarial de los trabajadores en Petróleo de Venezuela es una situación dramática. El pueblo venezolano debe saber, y yo se lo quiero manifestar por este programa, que un trabajador petrolero hoy, que trabaja de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, apenas devenga 1.300 bolívares a la semana. Pareciera esto mentira, pero esa es la realidad del trabajador petrolero hoy en Petróleo de Venezuela. Y los trabajadores están muy esperanzados con el tema de la Convención Colectiva Petrolera, que se venció el pasado 1 de octubre, y que a esta fecha todavía no se ha instalado la comisión negociadora de la Convención Colectiva que rige el instrumento legal de los trabajadores del país. Hay algunos anuncios que están manifestando que hoy se instala la discusión de la Convención Colectiva del sector, y nosotros en eso hemos venido teniendo algunas objeciones sobre el tema de la ilegitimidad que presenta el Comité Ejecutivo de la Federación, que es el órgano llamado por la ley a discutir este instrumento legal. Y tenemos un año alertando sobre esta situación. Precisamente, señor Girot, quería detenerme aquí porque el día de hoy es titular, es un titular de Últimas Noticias, declaraciones de Will Rangel. Él asegura que el día de hoy, ahí está en pantalla, petroleros inician hoy discusión del contrato colectivo. Will Rangel destacó el aspecto social que incluyen en el nuevo proyecto. ¿Esta discusión están siendo tomada en cuenta todos los trabajadores? Mira, lamentablemente debemos decirlo, y los trabajadores petroleros hoy que nos escuchan en Morichal, en la faja petrolífera del Orinoco, en la refinería, en los campos petroleros, es que la realidad del presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela es que el compañero Will Rangel está inhabilitado por el artículo 402 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, Will Rangel hoy no tiene facultad legal ni legítima ni siquiera para elaborar, presentar, ni tramitar, ni acordar convenciones colectivas en nombre de los trabajadores petroleros del país. Porque, bueno, debemos recordar que las elecciones... ¿Fue electo por cuántos años? Las elecciones fueron realizadas el 1 de octubre del año 2009, para un periodo de 5 años, que se venció el 1 de octubre del año 2014. Y esta federación, de la cual inclusive yo soy miembro como director ejecutivo, estamos inhabilitados por la ley. 14 meses de mora electoral tiene esta federación. Y bueno, se han hecho todos los intentos que sean necesarios, pero bueno, Will Rangel mantiene una actitud terca, vamos a llamarla así, y se ha negado a convocar el proceso electoral para que los trabajadores legitimen sus organizaciones sindicales. Bueno, ¿cuál es el riesgo de esta situación? Hoy, con el anuncio que se va a instalar la discusión de la convención colectiva, no es más que un madrugonazo que se le da a los trabajadores, porque va a discutir la convención colectiva una comisión negociadora cuestionada jurídicamente, y esto es un grave peligro, porque los acuerdos que se puedan producir allí corren el riesgo de estar afectados de nulidad absoluta y recurridos a los tribunales del país. Nosotros queremos alertar en esto porque nosotros hemos hecho serios esfuerzos en todos los organismos del Estado. Hemos enviado comunicación desde hace 14 meses, hemos solicitado a la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela un derecho de palabra para tratar todos estos temas. Pero fíjate, la instalación hoy de la discusión de la convención colectiva, que debo decir que es una disposición del presidente de la República que se discutan todas las convenciones colectivas del país, pero que se discuten en el marco de la ley. No puede ser que se vaya a discutir una convención colectiva con unas personas que no tienen cualidad jurídica para hacerlo. Es más, fue elaborado un anteproyecto de convención colectiva que no fue consultado con las bases de los trabajadores, y lo que contempla ese anteproyecto de convención colectiva no es el reflejo del petitorio de los trabajadores petroleros del país, porque yo debo señalar que cuando se instale la discusión de la convención colectiva no es más que un madrugonazo que se le está dando a los trabajadores
porque esa instalación en el Ministerio del Trabajo lo que busca es encubrir el gran problema que tienen los trabajadores petroleros hoy, que fue que la discusión colectiva actual fue desconocida en un 70% con pactos que se realizaron entre el presidente de la Federación y el gerente corporativo de Relaciones Laborales, el señor José Gregorio Villarroel, que acumuló importantes pasivos laborales a los trabajadores. Y nosotros estamos manifestando que antes que se discuta la Convención Colectiva Petrolera, entonces el presidente Eulogio del Pino pague los pasivos laborales, así como se hizo el acto para pagar los pasivos laborales en Guayana a los accionistas clase B. Nosotros estamos exigiendo al presidente de PDVSA que por favor, antes del inicio de la discusión de la convención colectiva, se le paguen a los trabajadores petroleros del país el dinero que se le adeuda producto del incumplimiento del instrumento legal. Señor Girot, ya hay participación en nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien la va a compartir con usted. Gabriel. Efectivamente, señor Girot, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Escribe Robert Rivero Co1 y dice: los lubricantes PDB los produce el gobierno y no los conseguimos. Entonces también ustedes tienen una guerra económica. Bueno, todos sabemos toda la guerra económica que ha propiciado el empresariado de este país. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que efectivamente todos estos productos lleguen al pueblo venezolano al precio establecido por el gobierno revolucionario. @sindicato clasista Simbomar le preguntan: señor Girot, ¿cuándo les pagan el retroactivo a los marinos de los buques de PDB Marina que está pendiente desde el año 2009? Bueno, esto es uno de los pasivos que nosotros hemos venido denunciando, en la cual la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela tiene conocimiento, y nosotros lo que estamos exigiendo es que antes de la discusión de la Convención Colectiva Petrolera se le honren todos los pasivos laborales a los trabajadores, y en este caso a los trabajadores del área de PDB Marina Flota. El señor Julio Quijada también nos escribe a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y dice el invitado: el gobierno se queja del precio del petróleo. PDVSA bajó la producción a 2 millones y algo. ¿Es saboteo eso también? Mira, nosotros consideramos que las políticas internacionales, los esfuerzos internacionales que está haciendo el gobierno revolucionario para recuperar la producción y para recuperar los precios del petróleo, tiene que ver precisamente con toda una campaña internacional que el imperialismo norteamericano viene haciendo para estrangular a los países que andan tratando de establecer un nuevo orden económico mundial, pero que lamentablemente el imperialismo norteamericano ha intervenido fuertemente para que los precios del petróleo lleguen a sus mínimos históricos, de manera tal de presionar con acciones sociales la desestabilización de los países revolucionarios, y no solamente con Venezuela, sino con algunos países. Señor Girot, me quedan 20 segundos para despedir la entrevista. Quiero saber cuál es su opinión de este ajuste en el 30% del salario mínimo. ¿Considera que la va a alcanzar al venezolano vivir con ese incremento? Bueno, fíjate, debemos reconocer que el gobierno revolucionario ha hecho serios esfuerzos por proteger el ingreso y el salario de los trabajadores. No es el primer ajuste que se hace, sino son 15 ajustes durante el proceso revolucionario, y va a continuar siendo así. Sin embargo, no solamente con los ajustes de salario se resuelve esta situación, sino que es un problema mucho más complejo de la economía y de las presiones internacionales que se tienen. Sin embargo, fíjate, los trabajadores petroleros hoy están pendientes, y le hacemos un llamado al ministro del Trabajo, Jesús Martínez, al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, pero sobre todo usted, señor presidente. Yo quiero manifestar aquí, señor presidente, y míreme a los ojos lo que le voy a decir. Will Rangel se ha convertido hoy en un factor de perturbación en las relaciones laborales de Petróleo de Venezuela. Ese instrumento legal que es el contrato colectivo petrolero hoy se instala con una comisión negociadora cuestionada jurídicamente, y los actos que se realicen son actos que pueden ser recurridos en los tribunales de la República. Los trabajadores quieren hoy, primero, que se les paguen sus pasivos laborales que se le adeudan producto del incumplimiento de la convención colectiva. Segundo, que se modifiquen los sistemas de trabajo y se implemente un sistema de trabajo 4x4 que sería la gran solución a los trabajadores petroleros. Y segundo, que a los trabajadores administrativos, los que trabajan de
7 de la mañana a 4 de la tarde se le establezca un mecanismo de compensación laboral para incentivar y para generar algunos gananciales allí. Por nuestra parte, desde el Movimiento Petrolero 1 de octubre, los trabajadores andamos desplegados por todo el país. Estamos recogiendo firmas, ya tenemos 10.000 firmas en las manos para llevarla al Ministerio del Trabajo, donde vamos a desautorizar y a desconocer a Will Rangel como presidente de la Federación y al resto de su comité ejecutivo por estar ilegitimado, y sencillamente que se instale una comisión negociadora de la convención colectiva que no tenga cuestionamiento jurídico y que se discutan el documento que los trabajadores petroleros vamos a consignar en el Ministerio del Trabajo. Muchísimas gracias al señor Eudith, eran 30 segundos. Eudith Girot, secretario ejecutivo de la Federación Venezolana de Trabajadores Petroleros, por acompañarnos acá.